Pues vamos a ver qué tal la Annapurna, qué es lo que ha sacado en la conferencia esta de Annapurna y tal. Hace muy buenos juegos, como Stray, por ejemplo, el último que hemos pasado. Así que vamos a ver qué es lo que ha sacado, la verdad. Ahí está Stray, juegazo. Supongo que habrán sacado juegos nuevos que van a sacar en estos meses o algo así. Debería ponerme eventos especiales, ¿no? A ver. ¿Se escucha bien, chat? Eventos especiales. Este juego estaba guapo también, ¿eh? El de la guitarra y tal de la música, me acuerdo. Me acuerdo, chat. Yo cuando jugué al juego ese de la guitarra tengo buenos sentimientos pero malos al mismo tiempo. Porque me acuerdo que jugando ese juego me puse a vomitar malísimo. Y tuve que apagar el stream porque me puse malísimo a vomitar. No por el juego, porque el juego estaba guapo, sino porque me acuerdo que me entró como algo en el estómago, como un virus o algo así. Creo que fue un día que cerré stream porque me encontré fatal. 2022 and beyond. Today we'll have about 25 minutes of new reveals, closer looks at games you've seen before, and spotlights on a few developers we are thrilled to be working with. We want to thank our fans and partners all over the world for making this showcase possible. Let's get started. Let's go. Vale, empezamos. Game Update. Thirsty Suitors. No he jugado a este juego, la verdad. Es un update. I'm Chandana Ekanayaka. And I'm Meghna Jayanth. Welcome to the joyful and surreal world of Thirsty Suitors. ¿Este es el juego ese que era como citas de Tinder super random? Disappointing your parents and finding yourself. Calité. This is Jala. She's back in her hometown of Timber Hills after a brutal breakup and has to face everything. ¿Este es el juego ese que era como unas citas de Tinder en plan todas locas? Claustrophobic small town gossip. Que la chica era como skater o algo así. Este juego no lo he llegado a jugar, pero es como super random. Es un juego como que eres una skater que tiene citas de Tinder con gente y te peleas contra ellos en plan una cosa muy rara, la verdad. Es una cosa muy rara, la verdad. ¿Cómo estamos, Pariro? ¡Welcome! Let's look at how combat and narrative work together during the battle with Jala's third grade boyfriend, Sergio. ¡Sergio! Ojo, Taunts reveal your opponent's weaknesses by putting them in a mood. Yo igual la primera vez que lo veo, es muy raro, ¿no? So let's hit him with a thirsty taunt. Soy yo. Soy igual, la verdad que soy igual. Lleva el mullet. lleva el mullet. Soy yo. Soy literalmente yo. Cuando no me afeito. In between their attacks and deflections, the player shapes Jala's personality and backstory through choices, which build up her persona. Just when Jala thinks she's getting through to se escucha bien, chato, se escucha muy bajo. pulls her into his inner world, a psychic landscape where he's the man he imagines. Esta es una música como de Bollywood, what the fuck? What the hell? I can't make a dent. Sergio's ego makes him Pato, lo que le ha salido a Mariam es lo de los momentos. La nueva cosa que me pusieron. Ahí me salió ayer. Twitch me mandó una cosa con lo de los momentos. Y ahora cada vez que estáis allí en el momento, cuando yo doy un momento para como hacer un momento especial y le doy, si estáis ahí podéis reclamar el momento como que habéis estado ahí y os van dando como chapitas y cosas. Es la polla, la verdad. Está guay eso. Es como para saber cuánta gente ha estado ahí en cuántos momentos, ¿sabes? Guay. Me debéis sumisión, true. Se escucha bien, ¿no? Entonces no se escucha muy bajo. They've worked through their issues during the battle and can now start again. I'm sorry I came on so strong, Jala. As friends, or maybe even something more. When Jala needs to clear her head, por cierto, hoy que estoy probón, hoy estoy juguetón, ya que me estoy probando cositas, hemos probado los momentos, ¿vale? Primera vez que lo probamos. Después, vamos a probar. Después también, antes de jugar a nada, también me apetece probar lo de Amazon Prime. En plan, lo de si puedo ver yo con lo del Prime, ponerlo para ver las películas para cuando Harry Potter en diciembre. ¿Sabéis? Lo de... Ya me entendéis. Lo probamos también luego.
Dice, miraste el nuevo control para celulares que sacó PlayStation. Me suena un montón. Que es como una Switch, ¿no? Pero es con el móvil. Lo he visto. En plan, no lo he visto el vídeo, pero he visto la miniatura de YouTube de un vídeo. Luego lo miramos también. Tiene pinta de ser interesante. Steam, PlayStation, Switch, and launching into Game Pass. Experience the game for yourself with a Thirsty Suitors Steam demo. Out now. Skater el videojuego. Es más Tinder el videojuego, en verdad, Skater. Ah, por cierto, va a salir Skater 2 y 1 en el Game Pass de Play. ¿Se podría venir también algún día un especial streaming de ser skaters? ¿Se podría venir en este mes algún día especial jugando a Skater 1 y 2? Porque va a salir el remake este, ¿sabes? En Play, en el Game Pass. Se podría venir, Hace mucho que no juego un juego de skaters. Sería bueno, sí. Bueno, podría estar muy bien. Encima estos son juegazos. El Skater 1 y 2. Y el remake encima, todo, que se ve todo bien. Pensé que te iba a dar por hacer un RL haciendo skate. Es que no, porque sería penoso. En plan, yo con el skate solamente sé ir en skate y ya está. No sé hacer truco ni nada, o sea, sería literalmente yo y en un skate. Y ya está. Antiguamente iba en skate yo, por la vida. Pero solamente sabía ir, no hacía trucos. Estoy viejo ya, chat. No tenía de los trailers porque no subtítulos. Es que no creo que haya subtítulos en verdad, No. Claro, es que ha sido... Este evento ha sido hace nada, hace un rato. O sea, literalmente ha acabado y lo hemos puesto nosotros. ¿Voz? ¿Qué es esto? Esto no son gráficos de juego. Ah, vale. Era vida real. Me estaba flipando. Our studio's called Cardboard Computer, and it's just three of us. So my name's Jake Chicago, el videojuego. Writer, Yo soy Chicago. Studio, I guess, in the team, and I also do a lot of programming. Tomas and I kind of share programming. A ver, nos están enseñando los siguientes juegos que van a hacer, supongo, y updates de Annapurna, juegos de Annapurna. Dale, paro. Que es una compañía que hace muy buenos juegos, la verdad. En plan, son más como juegos como... De hecho, el juego de Stray, el juego del gato que jugamos hace muy poco, es de esta gente. Hacen juegos como aventuras visuales y tal, muy buenas, la verdad. Son muy buenos haciendo estas cosas. De hecho, creo que Inside también es de ellos, ¿verdad? De Annapurna. Si no recuerdo mal. Limbo y Inside no son también de Annapurna. Este tiene buena pinta, Es un poco juego de hipsters, pero en plan... Tiene buena pinta. Son bastante hipsters ahora que lo veo, los de Annapurna, míralo. Parece un sacado de Life is Strange. It's like another 3 years before that. Learned a lot about our own processes, and I think that's still kind of carrying over into the new project. Este tiene buena Right pinta. after KRZ came out, I think we moved directly into this new game. Parece un rollo como Inside, así raro. We're working on a new project. It's the first project we're really seriously focusing on performance as like kind of a Así core se hacen part los of the piece. videojuegos, Sí, es muy rollo Inside este juego. Tiene pinta de que este va a estar guapo. ¿Qué coño? This is a version of like fully Se está grabando con el animated characters that we móvil can do para as a hacer la two-person animación basically. del perro de la boca y todo. Qué guapo, Is tú. already just so exciting. Cómo avanza la tecnología, Cómo avanza la tecnología, Exacto, muy hipster, pero hipster bueno. Está el hipster bueno y el hipster mal. Este parece ser que va a ser el bueno. Los de Annapurna lo hacen bien. The new game, it's about a different tempo. It's faster and hopefully funnier. And there's comedy in KRZ. But it's a El tragedy. de la But it's a comida. tragedy. It's not a tragic comedy though. No. Creo que también it's hicieron el just a juego del tragedy. 12 Minutes. Qué juegazo. Ese juego lo tengo, creo que no lo subí a YouTube, pero está en Twitch, en destacados de Twitch. En plan, los streamings de 12 Minutes. También me acuerdo que me gustaron un montón también ese juego.
También fue un juegazo, Uy, este. Si parece un personaje del Valorant. ¿Qué es esto ahora? Titanfall. A Dog Game. Si parece Titanfall esto. Vaya copia. Literalmente Titanfall esto, meterse en el robot este así, ir ahí. Es Gas Simulator, Gas Station Simulator, fusionado con Titanfall. Literalmente, I hope tomorrow is different. Bounty Star. Bueno, habrá que ver, la verdad. ¿Qué más es? Que enseñe más cosas porque... Más o menos, ¿no? Que están enseñando como diferentes estudios de diferentes países, ¿no? Austin, Atlanta. Mecha Simulator. Ojo. Gospel, el videojuego. Ojalá un juego de Gospel. Zelda. It was just a really sentimental and emotional experience. And when Zelda, ¿qué pintaba ahí Zelda? Supongo que es que en plan, cuando era pequeño me encantaban los juegos de los videojuegos y así una foto de sus primeros videojuegos, supongo, ¿no? And I would stream the whole process, and I had a pretty active community on Twitch, and Chris a ver, busca que Giselle ahí, busca que Giselle. A ver, ¿qué te sale? A ver. Then one day he started typing in my chat. He said, "Do you have a mic?" Ah. That's how it all got started. Está diciendo que un día estaba en Twitch streameando mientras que programaba un videojuego y le dijeron, oye, ¿tienes un micrófono? Y acabó trabajando. Le escribieron del estudio, ¿no? Ojo, Hoy día, cuidado, que puedes salirte del trabajo de no sabes ni dónde. Todos los vídeos son de Estados Unidos. Hey, how's it going? Alma, this is Fabian. First time I'm meeting Alma. She's very excited about all this. She's very excited. Like, I've talked to Alma as much as I've talked to Chris. And then, you can hold it again to charge again, and you can hold it again to charge again. En verdad, como en la vida, Un día estaba este señor ahí en su casa haciendo streaming en Twitch mientras programaba un poquito algunos personajes y al día siguiente estaba cogiendo un vuelo a otra parte del país para sentarse en el suelo del cuarto de una persona y ponerse a hacer cosas. I was like, man, he is fully on board. Un poco raro, ¿no? From that point, un poco la vida increíble, nunca sabes qué te va a salir. The best person to work with. He does everything code and I do everything art. We'll just hop in a meeting for like a good hour, but then it ends up being like 3 hours. Quiero más juegos. Because we get excited. ¿Esto para qué es? About different ideas. Esto simplemente están haciendo aquí una especie de anuncio para quedar en plan, mira qué buena gente somos los de Annapurna y tal. Get a Link to the Past from my dad or even Wind Waker later from my mom. Los de la vida, literalmente un juego de decisiones en la vida, Literalmente un juego de decisiones, un Until Dawn, un Quarry, un Life is Strange. Un As That Falls, literalmente, un juego de decisiones en la vida, La vida es un porro, tú. Los Ángeles. The Outer Wilds. Hey, it's been a little while, and I just wanted to reassure everyone that no, you did not collectively hallucinate our announcement of Outer Wilds for the Nintendo Switch. Shaggy, tú. It's possible we were a bit over-optimistic on the time frame. No como Shaggy de joven. At this point, it's possible we just fundamentally misunderstand the Gregorian calendar, but it's still happening, and we're working hard to bring a great version of Outer Wilds to the Switch. Thank you for your patience. We'll have new info for you as soon as possible. With that said, we also have some good news. The Outer Wilds. Coming to Xbox Series XS y PS5. Dile que devuelva el pelo al 2011, true. Shaggy Before María, literalmente, Shaggy Before the Incident. Shaggy Before the Incident. The Porro Incident. Una vez comparé el more con los porros y irónicamente sí se entendió. Increíble. El amor. ¿Esto qué es? De fáciles. Ok.
Invierno. Ah, sale en invierno. Para Xbox Game Pass y todo el rollo, imagino. Y para Nintendo Switch. Y a Play que le den. Y a PC también. Bueno, PC en verdad, el Game Pass, ¿no? Quiero decir. Saldrá igualmente. Maquette. Este es otro juego. Ahora hemos pasado de un juego a otro súper rápido, ¿no? Este es otro juego, no es el que acabamos de ver. Ya, ha pasado muy rápido esto. Ah, es un anuncios rápidos ahora. Creo que está a punto de acabar ya esto, Anuncios rápidos parece ser que van ya. También sale en invierno este, para Game Pass y para Nintendo Switch. Maquette. Solar Ash. Este juego tenía buena pinta, No salió este juego ya, de hecho. Diciembre, 6 de diciembre este en Steam. Y en invierno en Game Pass. Literalmente lo mismo, diciembre, ¿no? O sea, invierno. ¿Y ese has visto los trailers de Minecraft 1.20? No, pásamelo. Y lo pongo. ¿Y esto? A Velvet Classic, un clásico amado. ¿De qué me suena este juego? Hostia, me suena mucho este juego de algo, Este juego creo que lo he jugado yo de pequeño. O sea, de pequeño. Antes de streamear me refiero. Ah. What Remains Edith Finch. Vale, vale, sí. Este juego nunca me lo pasé. Lo empecé cuando una vez me vicié un poquillo, pero nunca lo acabé. En plan, esto antes de streamear y tal. Third Shifts. Sí, tiene buena, estaba bien, la verdad. Me moló. Pues no la acabé. And I always loved writing stories in school and learning about the mechanics in video games. At some point I just thought, okay, maybe I can combine those two things. Me estoy dando cuenta que son bastante hipsters, los de Annapurna. Nunca lo había pensado, pero bueno, en verdad los juegos que hacen son bastante hipsters, ¿no? Quiero decir, Inside, Stray, What Remains of Edith Finch. I'm Fabian, I'm the artist and one of the co-founders of Third Shift. ¿Cómo era? ¿Qué juego habían dicho que hemos dicho antes? Right now we are in the west of Germany, in my apartment, which is at the same time the headquarters of our company. When we started thinking about our project, we did a lot of brainstorming actually on this. 12 minutes. And this was when the Son juegos bastante hipsters en verdad, pero muy buenos. Forever Go is a story-driven road trip adventure game. Este tiene buena pinta también, de así historia visual y tal. An elderly man who embarks on a journey in his trusty van. Tiene muy buena pinta este juego, Trip I took down the Pacific. Son juegos de los que me gustan a mí también. I were always interested in estar aquí tranquilitos. Un día un streaming tranquilito, jugando a una historia visual. Me mola esto, me mola. Was about to go on this road trip. He asked me to lend him my camera. Fotografía, le gustaría hacer este juego. That book with me, like, as a thank you. Siempre que me acaban de fotos tengo que decir la misma broma. This was actually taken in the middle of nowhere. You can drive for hours on end, and there's just no one. And this was just crazy to see. Yeah, we have a scene just like this in the game. Que se han basado en fotos que tienen en álbumes para hacer esto. Character model of Alfred didn't parece estar bastante bien, hecho. En cuanto a gráficos, ojo, We started redesigning Alfred and como que le han dado el toque, es un poco cartoon, pero al mismo tiempo realista, Alfred's main purpose is to document. Parece estar bastante guapa la cosa. Mira. Ojo, tiene mucho detalle. Story-driven games. I'm just excited había un chat al lado see when people actually play this estaba el tío feature. editando juegos y al lado había un chat de Twitch en una pantalla. And I hope this will be very soon. ¿Esta gente hace los juegos en directo en Twitch? ¿O programa algo así en directo en Twitch? Porque estaba el tío programando y al lado tenía un chat de Twitch, una pantalla de estas así rectas con el chat entero de Twitch. Programan en directo. ¿Esto qué es? Fumadita, Y esto es cuando se fuman un porro los hipsters, es lo que pasa. Que sale de esto. O sea, me suena a un juego. ¿Cómo era el juego este? Me suena a un juego. ¿Cómo se llama el juego que me suena a este?
Los bichos, en plan, estilo de bichos. Piku Piku o algo así se llama el juego. Como bichos así super random, con caras así con ojos grandes. ¿Qué coño es esto, tú? O puede que estaba viendo el directo de Giselle, también puede ser. Que estuviera ahí, obviamente, claro. Será eso. Estaba programando mientras veía mi directo. Era eso. En verdad, qué ganas tengo de que salga. Sale para todos lados este. Qué ganas tengo de que vuelva a ser otra vez el E3 ya, Que como hecho de menos. Es que es como una época mágica, en verdad. Como me gustaba ponerme aquí y hacer streams de cubrir el E3, todas las conferencias. Me encanta hacer eso, Y mira que luego hay días que lo sufro, Porque son conferencias largas de malas. Pero luego las que son buenas lo vives increíble. Mira que me gusta ver conferencias de videojuegos, Luego cuando no está, lo echo de menos un montón. Y cuando está pasando en el momento es como en plan, buah, qué duro va a ser, no sé qué. Es como... Pero me encanta, es de mis mejores favoritos de momentos favoritos del año, la verdad. L3. Y cubrirlo en directo es otro flow. Jojokum. Creo que es de los mismos creadores, Ah, mira, este está libre. Este está ya hoy en Steam. Para pillarlo, el Jojokum este. Creo que es lo mismo que el juego que he hecho antes, la verdad. Según dicen, el E3 el año que viene vuelve. Porque este año no ha sido E3. Lleva 2 años sin ser E3. Que estaba haciendo Summer Game Fest. Pero según se ha dicho, el año que viene vuelve ya el E3 otra vez. O sea que, cuidado. Que se pueden haber preparado ahí un montón de cosas. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso, chat? Ha sido como muy rápido, esos anuncios, simplemente un niño roncando y ya está. Making games is a process. You try and guide it, but you're trying to guide like a gushing river. Often people reach for stories they've already heard. Hola. We really want to pull from our own experience as much as possible because it feels the most kind of real. Okay, sí, el gato. I'm Laura. I'm the director at Dreamfield. ¿Qué tal? This is the Hellfire Club. Way back when Dreamfield started, this is one of the ¿Ahora un first documental o qué? for, like, research. ¿Te imaginas que de golpe nos cuelan aquí un documental de media hora? De Irlanda, por la cara tú. ¿Te imaginas? Nos cuelan literalmente un documental de media hora, de Irlanda solamente. No habla ni de videojuegos, solamente de Irlanda. Y ya está, de que llueve, hace frío, muy bonito, increíble, ¿te imaginas? No tiene nada que ver con videojuegos. Un documental de Irlanda, media hora. We developed loads of ideas, and one of them became If Found. Suddenly there was a dynamic. We're like playing off each other, and then as more and more people come in, kind of like grows its own identity. I think like creativity is when you bring like one like random idea from here and one random idea from somewhere else and like see how they could join or like what they could do together. And when you have lots of team members, that es como un requisito, ¿no? It's really important to me that es como cuando te piden para entrar en el currículum, tienes que poner he hecho videojuegos, programado esto, he hecho esto, he estado con esa compañía y soy hipster. Si no pones que eres hipster, no entras en el equipo. Porque no hay ni uno que no sea hipster, en plan, todos tienen el look hipster 100%. Parece como un tipo de requisito para entrar. Super random. Da miedo, de verdad da miedo, que sean todos iguales. Everything drowned will someday rise from the deep. Como una secta, ¿sabes? The message and theme of our game. And lots of cute cats. Es como una secta, ¿sabes? Es que tiene que ser hipster 100%. Esa gente a lo mejor entró siendo normal y se han vuelto hipsters. A lo mejor hay alguien aquí que entró siendo normal y te convierten en hipster luego dentro. Puede ser, your best to the table. Everyone kind of leaves a mark on it, which is really nice. In a lot of ways, I think Dreamfield has become es como una máquina de hacer hipsters, as we've gone on. I think this game will feel more polished even compared to Offend, but I hope that we still. Yo creo que realmente tengo la teoría de que no es que haya gente ser hipster para entrar, sino que tú entras normal
Pero luego dentro te convierten en hipster. Es como una secta. Y dentro te hace la transformación. The Lost Wild. ¡Ojo! Cuidado. Juego de dinosaurios parece este, ¿eh? Ark tiembla. Ark tiembla. Juego de dinosaurios. ¿Son estos los gráficos? No me jodas. Si quieres ir a trabajar en Annapurna sale todo hipster, true. ¿Son estos los gráficos del juego? Debe ser una CGI esto, ¿no? Pero parecía gameplay por la mano y tal. Madre. Jurassic Park, ¿eh? Bof. ¿Cómo pinta este, no? Hostia, tú, este pinta muy bien. Uf, las animaciones y todo, ¿no? Y los gráficos. Esto es Jurassic Park, que te cagas, tú. Este pinta muy bien. Me lo voy a poner en Steam. Wishlist now en Steam. 100% voy para allá. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Thank you so much for tuning in to our second annual Annapurna Interactive Showcase. Se ha acabado ya, ¿no? Enjoyed it, and we will see you all again next summer. Ole, nos vemos. Ahí está. Y hasta aquí la conferencia de Annapurna. Pues el último está increíble, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Chat. Lost Wild, ¿no? The Lost Wild. Ahí está. ¡Buf! Me lo pillo, ¿eh? Sí, pero fecha de lanzamiento prevista 2024, ¿eh? Fecha de lanzamiento prevista 2024. Chat. Pues hasta aquí Annapurna. La verdad que ha estado bien, la verdad, está entretenida. Exceptuando los típicos documentales hipster, que bueno, pues es lo típico que hace esta gente. Lo demás por el resto, bastante bien.